El sábado que viene tenemos almuerzo resuelto. Les cuento porque se viene la chorizada solidaria de Canastas UI. La chorizada más grande del mundo y todos nos tenemos que sumar. Mira, con cada ticket vas a estar donando una canasta de alimentos para que no falte un plato en ninguna mesa porque la emergencia sanitaria continúa, la emergencia alimentaria y todavía quedan muchas familias que necesitan de tu solidaridad. Se compra el ticket por 250 pesos en todos los red pagos o Tata del país o a través incluso de www.canastas.ui. Es el sábado 11 de julio. Vas a retirar un chorizo exquisito al pan, sarubi, más bebida en el punto solidario que te resulte más cercano. Para informarte entonces, insisto, www.canastas.ui/chorizada solidaria. Muy bien, retomamos entonces y le agradecemos al senador que se pueda quedar un rato más con nosotros. Por aquí. Como regalito ante la visita del senador, recordar, y que me disculpe el señor García, que voy a hacer un poco de marketing de la LUC, ¿no? Pero voy a recordar... Es bueno el marketing. Bueno, voy a recordar palabras del legendario dirigente y fundador del Frente Amplio, Selmar Michelini, que decía que las leyes de urgente consideración son un instrumento de eficacia legislativa que tira por la borda toda crítica que se hace a los parlamentos por ineficiencia y lentitud. Las leyes de urgente consideración enriquecen la tarea legislativa poniéndole orden y plazos a la tarea y prestigiando al Parlamento. Eso decía Selmar Michelini en 1966. Para los dirigentes de hoy del Frente Amplio que dicen que las leyes de urgente consideración o que esta ley de urgente consideración es un atentado a la democracia, les quiero recordar lo que decía una persona mucho más importante que cualquiera de ellos hace 40 y pico de años. Cambia que tenga tantos artículos. Cuando era colorado. Cuando era colorado. Esperen, cambia. Es la misma persona. Cambia que haya tenido tantos artículos, porque uno de los puntos que se señalan es la cantidad de temas abordados por la ley de urgente consideración. El Frente tuvo leyes de urgente consideración, ¿eh? Sí. No, digo por las dudas. Y también tuvo proyectos con mucho más artículos que lo de esta ley. Igual sobre esto, a mí me parece... Perdóname, Ale. Sí, perdón, Victoria, perdón. No, eso lo que exige, yo creo, es mucho más esfuerzo y mucho más trabajo, porque es en menos tiempo y por lo tanto para llegar al proyecto final fueron jornadas sin dudas muy intensas, es lo que siempre comentaron los distintos invitados que tuvimos parlamentarios, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta al senador, aprovechando que está acá, que es algo que he escuchado bastante, que a veces se cuestiona, ¿no? Que es en relación a los cambios de inclusión financiera, el punto que refiere a la posibilidad, ¿no? Que se establece que el trabajador podrá cobrar el sueldo en efectivo, ¿no? O en medio electrónico, pero bueno, que es un podrá, ¿no? Y ahí yo creo que lo que a veces se ha cuestionado es, bueno, que cuando el trabajador celebra el contrato de trabajo no tiene mucha capacidad negociadora, digamos, porque, bueno, quiere conseguir el trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el espíritu cuando se llegó a esa modificación? Y si se maneja la posibilidad de hacer por medio de un decreto reglamentario, buscar la manera de darle mayor capacidad negociadora de priorizar la voluntad del trabajador y no la del empleador. Sí, exacto. A ver, el podrá lo que pretende es sacarle el grillete que le puso el deberá. El deberá establece la obligación de que cobre su salario mediante un sistema bancarizado. El podrá da la posibilidad, pero lo lleva en la negociación y lo lleva para los nuevos empleados. Los anteriores ya tienen un contrato hecho, eso no va a cambiar. Y no necesariamente garantiza la libertad, esa es la verdad, porque nosotros no estamos legislando en el pozo, en un lugar donde no hay nada y somos creativos. Estamos legislando donde ya hay algo construido y muy fuertemente edificado, que es un sistema en el cual las empresas han desarmado sus ventanillas de pago. Ya no viene el camión de valores a dejarle el dinero, lo ensobran y le pagan en ventanilla. Por lo tanto, muchas veces la empresa podrá que decir, no, yo no, ahora no quiero rearmar eso por 5 empleados nuevos que me quieren pedir que le paguen ventanilla. Y la negociación no va a ser fácil. Ahora, ¿qué puede ser lo peor que le pase a ese trabajador? Y que le pase lo que ya le pasa ahora obligatoriamente, que tenga que cobrar, porque la negociación así lo determinó, que tenga que cobrar por banco. Yo creo que además muchos van a querer cobrar por banco. Yo creo que no se va a desarmar el sistema, el cobro bancarizado, los que vivimos en las ciudades, nos da un montón de comodidades también.
Hay dificultades en los lugares donde los servicios no son adecuados, los servicios financieros, pero en las ciudades está bastante bien. Lo que queríamos era restablecer la libertad. No hubiéramos hecho esto, pero está hecho. Volver atrás todo es imposible y queremos restablecer por lo menos un margen de libertad para que cuando las partes estén de acuerdo, el trabajador pueda elegir un camino de cobro. Puede que el reglamento ayude un poquito más, pero la verdad que cualquiera de las dos partes tiene capacidad de veto en esa negociación. Bien, Ale. No, sobre lo primero que Juan decía acerca de la LUC, yo creo que deberíamos aprovechar instancias de estas que son un verdadero parteaguas en cuanto a la historia legislativa para que ni unos ni otros nos corramos con el poncho, con el sobre todo o con lo que fuera. Quiero decir, yo entiendo perfectamente las razones por las cuales el gobierno, en particular la presidencia, utiliza ese instrumento. A diferencia de lo que decía Jorge, mejor dicho, complementando la mirada de Jorge, que entiende que hay cosas que conviene, esto le pasa a todos los gobiernos, hacerlas cuanto antes, incluso porque a veces hay que hacerlas y provocan cierto dolor y es mejor hacerlos lejos de los periodos electorales. No digo que este sea el caso, hay que hacerlas cuanto antes para que de alguna manera... También hay otros asuntos sobre los cuales me parece que una mirada política no debe ser ingenua y tiene que ver con, lo dijo el propio senador hace un ratito, los socios de la coalición son además competidores. Y por definición, esto no es una expresión de deseo, simplemente la constatación de los hechos. Los socios en una coalición arrancan y no se sabe hasta cuándo perduran. Por lo tanto, conviene a cualquier gobierno, yo creo que además el presidente aprendió de la experiencia de su papá, conviene cuanto antes atar la vaca, porque eso te da de alguna manera continuidad en tus legítimos planes de gobierno. No advertir eso, yo digo desde la perspectiva del análisis, puede ser un error. Me gustaría además que Jorge me dijera, que me dé una explicación, yo no la tengo, el diputado Iván Posada de la coalición de gobierno tampoco la tiene, de por qué, aún advirtiendo que una negociación, una transferencia económica puede lucir un poco exagerado si es de $4.000, dólar más, dólar menos, hoy día, no puedas hacerlo en efectivo, pero de 4.000 pasar a $100.000 si no luce un tanto exagerado, un tanto excesivo y si no propicia en los hechos o en lo simbólico operaciones con cierta turbiedad en cuanto a la legalidad. Te referiste a dos cosas. Yo creo que la ley de urgente consideración para nada pudo haber sido, pero no tuvo para nada episodios de atropello utilizando las mayorías que teníamos. Nosotros estamos acostumbrados a que sin ser urgente eso nos pasó casi siempre. En varios años recordamos haber ganado solo una votación en todas las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas que aprobamos. Una votación de un artículo que fue el de la Policía Caminera. Cuando ganamos esa votación casi nos vamos a tomar algo todos juntos porque nos quedamos asombrados, fue la primera vez que ganamos. Porque el Frente venía regimentado y no nos daba pelota en una. En esta ley de urgencia sacamos capítulos enteros a propuesta del Frente Amplio que se van a discutir en el presupuesto. Por ejemplo, toda la regulación del órgano vinculado a la regulación y control de medicamentos y procedimientos de alto costo. Se puso un artículo y dejó afuera. Lo mismo con el Instituto La Granja, quedó afuera. Porque lo queremos discutir más, vamos a discutirlo más. Es decir, y nos convencieron, y hubo cosas que sacamos porque el Frente Amplio nos pidió sacar. De hecho, modificamos esos artículos sobre combustible a propuesta del Frente en algunos aspectos. Es decir, el Frente participó, nos convenció y fuimos flexibles. ¿Y qué nos dijo la calle Pou? Primero, yo presenté el proyecto, ustedes son otro poder del Estado, ahora hagan lo que les parezca, voten o no. Nos dio total libertad. Y los ministros, lo mismo. Tanto que a veces los ministros eran los que nos pedíamos que sacáramos artículos que el Poder Ejecutivo había mandado, vinculados a sus propios organismos. A veces, en el sentido exactamente contrario. Cuando vino el equipo de deporte, tenía que analizar los artículos sobre seguridad en el deporte que venían del Ministerio del Interior. Y la visión de deporte era contraria a la del Ministerio del Interior. Pues ganó la del Ministerio de Deporte. Los modificamos en su texto, pero además en su orientación, donde se puso la responsabilidad del control. Quiere decir que fuimos abiertos, se enriqueció la ley, fuimos con una actitud de apertura democrática, de cabeza abierta, y por eso salió una buena ley. ¿El tema de las áreas protegidas es un ejemplo?
Y bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Son dos artículos medio complicados porque nacieron huérfanos. Nadie se hizo cargo de esos artículos, no vino en los borradores previos, en toda la discusión previa, apareció en el final. Tenía algún poco de razón, pero no había nadie que lo defendiera mucho. El Ministerio de Vivienda, en todo caso, que era el que le podría tocar, no lo defendía demasiado. Hicimos un acuerdo en el Senado que en diputados, desde una óptica departamental, donde la ven diferente, porque las intendencias quedaban involucradas, pensaron que no estaba maduro y la manera de resolverlo fue sacarlo. Ahora ya se está trabajando en un proyecto que ingresará aparte con ese tema y un poco más de consulta y elaboración en el tiempo que esos temas requieren. O sea, hubo mucha apertura. A la segunda pregunta, ¿por qué de $4.700 a $100.000? Bueno, recordemos que el borrador que se nos hizo conocer no ponía tope. Era de cualquier monto, de $3 millones podía ser efectivo. Las consultas llevaron a que se le pusiera un tope de 100.000. ¿Por qué de 100.000? Bueno, el propio secretario antilavado del Frente Amplio había hablado de que por debajo de 150 o de 100.000 era aceptable. La Asociación de Escribanos y varios otros también lo hicieron y nosotros entendimos que por debajo de 100.000 se produce la mayoría de las transacciones económicas. Comprar un auto, comprar un terreno, anda por abajo de 100.000. Ya para otras cosas, para comprar una casa, claro, salvo que sea muy modesta, te vas arriba, ¿verdad? Entonces, hay gente que mantiene el dinero guardadito, no lo lleva al banco, no confía en el banco, no quiere ese tipo de operativas y tiene el dinero en mano. Bueno, muy bien. Esto no limita de ninguna manera las normas de lavado de activos, que son otra cosa. Hay dos leyes que no se pueden confundir. La de inclusión financiera, que es la que pone los topes, y la de lavado de activos, que es la que cumple con las obligaciones del control. La debida diligencia corre igual aunque sea efectivo o venga del banco. Más cuando es efectivo. Más cuando es efectivo. Porque cuando viene del banco, por lo menos ya pasó por una institución que tiene una gran organización. Primero, no se le puede aplicar el secreto bancario a un banco. El banco sabe de dónde viene y de qué cuenta viene y de cómo viene. Pero además tiene una estructura protegida para conocer el origen. Y si no conoce el origen, no se lo acepta. Nosotros que somos PEP, personas expuestas públicamente, hacemos un cheque de $5.000 y tenemos que explicar para qué o de dónde lo recibimos, de 5.000 para arriba. Yo hago un giro por una casa de esta, de la que puedo hacer un giro de 10.000 pesos y tengo que llenar un formulario. Eso no cambia, para nada, esas normas se mantienen. Lo único que cambia es si paso por un banco o no paso por un banco. Esto era una ley fuertemente bancarizada. Todo pasaba por los bancos. Bueno, ahora habrá cosas que no pasan. Ahora, ¿en qué quedó lo que planteaban algunos escribanos en su momento, no? Si la debida diligencia debía necesariamente... Eso se fue muy estricto en la redacción. Ahí sí cambiaría el origen, si es por banco o en efectivo de los fondos. Eso se miró mucho, las normas internacionales, las oraciones Gafi, y no se quiso correr riesgos y no se mantuvo el texto que mandó el Poder Ejecutivo, sino que se hizo un texto muy garantista de esas normas para no caer en ninguna lista gris por ahí. O sea que todas esas debidas diligencias que tienen que hacer los escribanos y todos los operadores la van a tener que seguir haciendo. ¿No retrocede el Uruguay desde esa perspectiva? Lo único que nos pueden discutir de afuera es esos $100.000. Si hubiéramos puesto 20.000, no. Con 100.000 capaz que nos los discuten. ¿Y qué necesidad? Bueno, la necesidad de dar libertad. Para nosotros la libertad es muy importante, recorre toda la norma la libertad. Y fuimos hasta donde pudimos en materia de libertad. No tenemos por qué ser tampoco los mejores de la clase. Hay cosas que los países centrales nos imponen a nosotros que ellos no hacen. No hacen de ninguna manera. ¿No eran 300.000 en el primer...? En el primero no tenía tope. No tenía tope. No tenía tope. Bien. El borrador, ¿verdad? El que circuló en enero. En enero. Bien. El hashtag que circula por estas horas es "La historia los juzgará". Lo han visto por allí, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Vamos a ser reelectos entonces. Vamos por el otro gobierno. Vamos a andar bien. Va a ver. Alfredo. ¿La coalición? ¿Los provoqué? ¿No quería que te provocara? Está difícil la mano. No, a mí me gustó porque vos dijiste, sería el candidato, dijiste hace un rato que el Frente Amplio no pudo mostrar gestión. Tiene problema con la gestión. Tiene un gran problema. Hasta ahora la coalición tripartidaria
lo que ha demostrado es un gran problema con la idoneidad de los jerarcas, ¿no? No encuentran todavía a los jerarcas. Bueno, pero más vos sabés indicados. que tenemos esa O sea que capacidad. sin idoneidad, Pero buena tenemos- gestión es sí, difícil. Sí, pero tenemos capacidad para la autocrítica y ir para afuera. Sí, sí, vamos a ver, pero están metiendo a cada uno que más vale para lo que encontrarlos. Si Sendoya no fuera del Frente Amplio, ya la veña de él no se estaba discutiendo, te podés imaginar. Vamos a Es decir, bueno, hoy la sostiene. No lo podés, vos, ¿me estás haciendo juicio sumario vos también? No. Es decir, está en la justicia, no hay nada, no hay delito de este señor, todavía, ojo al De gol, los que sacamos nosotros tampoco. No. Para ser jerarca un organismo público hay que tener otras condiciones Sí, que otras no condiciones necesariamente que están son, en algunos casos. No, dos legales. cositas cortitas que me parece importante sí. de la LUC. Por un lado, el tema de Te retirados olvidaste. policías y militares. No Te me olvidé. olvidaste, ¿qué pasó? Retirados policías y militares con derecho a portar armas, me rechina por el hecho de portar armas. ¿Tá? Eso no es garantía ninguna, me parece que ahí le erraron con ese tipo de... Los policías ¿por qué? pueden portarla y además Y militares establece retirados también. Sí, pero tiene una diferencia. Los policías pueden portarla, retirados, pero además pueden intervenir en infraganti delitos usando el arma. O sea que O además sea que pueden. todos los viejitos policías que... Bueno, tienen que mantener ese porte de armas cumpliendo las condiciones. No se da por 20 años. Claro, no sea por siempre. Los militares no pueden intervenir en infraganti delito, pero usaron arma toda la vida, se retiran y pueden seguir utilizando el arma corta, ¿no? Siempre el arma corta. La arma Bien. relámpago. No me gustó eso. Rodríguez Que es Pupo. propia, ¿no? Que se la compran ellos, no se la da el Estado. Rodríguez Pupo. No, pedirle a Gandini si puede convencer a mi compañero de panel, García, de que está mal, aparte de que va a ser ilegal a partir de la LUC, está mal agredir e insultar a los policías. Y que está bueno que haya una norma que le dé una pena muy parecida o igual a la del desacato. O sea, ha sido una discusión recurrente. Estamos hablando acá. del agravio, no del Sí. atentar. No, estás mezclando como No, siempre no estoy cosas mezclando. para tratar de sacar algún provecho. Perdóname, pero no es así. Si me No es permite, así. el panel Estás puede, haciendo puede marketing debatir equivocado. después de la pausa, pero para despedir a Marketing nuestro negativo. invitado, senador, sobre el planteo de Rodríguez Pupo. Lo primero, eso es el artículo 11 de la ley, cambió, el diputado cambió. En el Senado ya cambió, se le sacaron algunos verbos nucleares, porque eran muchos, pero decía a través de hechos, palabras, Y prensa. hechos, palabras o escritos. O escrito, sí. Era muy difícil imaginarse los escritos, porque decía a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones, o sea, le tenías que mandar un WhatsApp. La interpretación fue, se está condenando o sancionando penalmente, incluso se puede cometer el delito agravado si son varios los policías que están actuando, si son varias las personas que lo cometen, por una pancarta. Se estaba pensando en eso. O sea, hay una pancarta en una manifestación que dice policía no sé qué, eso es un agravio, se hizo por escrito una pancarta y los que están con esa pancarta están cometiendo un delito. Bien. Bueno, eso se discutió mucho y en diputados se sacó. No dice más, dice todos los verbos, el agravio, el insulto, tirarle piedra, qué sé yo, o arrojarle objetos, pero no dice hechos escritos o, no me acuerdo, las tres formas, se sacaron. De modo que la actitud agraviante a la policía es sancionada. Pero nos cuidamos, porque ahí está el otro debate, ¿qué pasa en el estadio? Claro. ¿No? Lo hablamos ¿Qué pasa acá. cuando hay 100 tipos enojados porque la policía está cuidando al juez o porque no sé qué y le gritan desde la tribuna? La protesta típica y a la gente le encanta y grita. Están todos cometiendo delitos agravados. La policía va a actuar. Si no actúas, peor. Entonces se fue por un camino suavizando un poco, pero dejando claro una cosa. ¿Viste? Es un delito insultar o agraviar a la policía. Es un delito porque la policía está cumpliendo una función que la ley le obliga a cumplir. Y si a la gente no le parece simpática, lo lamentamos mucho, pero hay que respetarlo. Esa es la idea. Señor senador Gandini, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber extendido además su tiempo que nos encantado. dedicó, La verdad que es un placer estar acá. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, sí, lo que quieran. No van a tener mucho tiempo. Ya venimos.